Pero reitero, lo que no tiene Gandinga es lo que ha hecho el gobierno cubano en las últimas horas. Dolarizar Internet. La gente en Cuba lo está denunciando con todas sus letras y hablan de un verdadero apartheid digital. Mi próxima invitada está en Cuba, Yania Suárez, escritora, periodista independiente, que ha tenido que hacer malabarismo para poder hablar con nosotros, para lograr cobertura. Así que es una especie de maga. Yania, muchas gracias, colega, por este esfuerzo que está haciendo, por tu generosidad. Y qué bonito que nos reencontremos. Me dicen que tú, bueno, que escuchabas los programas que yo hacía en Cuba hace tiempo. Sí, sí, cómo no, Camilo, cómo no. Tengo muy buenos recuerdos. Yo era una niña, ¿no? Pero he escuchado tus programas de Radio Taíno, sí, cómo no. Ah, bueno, tú eras una Además, niña, bueno, hay que decir, tú eras una niña y yo era un adolescente que empezaba en la radio. Bueno, no, pero de verdad, yo empecé muy joven en la televisión y en la radio en el año 88. Sí, sí, ya tenía sí, barba, cómo pero era no. jovencito. Sí, sí, sí. Oye, Yania, primero, ¿a quién diablo se le ocurre dolarizar Internet en Cuba cuando la gente en Cuba, además de no tener que comer, necesitan Internet no como un lujo, sino como una necesidad para conseguir comida, alimentos, para hablar con los suyos en el resto del mundo, porque hay más de 1 billón de cubanos que ha oído la isla? ¿A qué diablo se le ocurrió tal cosa? Bueno, Camilo, ya esta gente, ya a ellos ya no les importa nada. O sea, ellos están tomando medidas muy locas, están, bueno, eso, poniendo unas tarifas tan ridículas que en cualquier parte del mundo uno dice, bueno, $20 por cuánto, por 10 gigas. Vaya, eso no se cree en ningún lugar del mundo. Entonces a ellos ya no les importa que los critiquen, no les importa que les digan que es una dictadura. Ya ellos ya de verdad no tienen medida, no tienen lógica. Déjame poner esto en lenguaje cristiano, en español bien simple, para que el resto de los oyentes que no son cubanos puedan entender por qué estamos poniendo el grito en el cielo. Para que Yania llame aquí a nuestra emisora, o para que pueda revisar su Facebook, o enviar un mensaje por WhatsApp, o hacer una consulta en Google, que todo el mundo necesita hacer eso, Yania tiene que pagar 3.360 pesos, unos $9. Pero conseguir $9 en Cuba, hay que tener candinga para eso. Eso por 3 gigas nada más, ¿eh? Y el salario mínimo en el país sigue siendo 2.100 pesos, que son $5 mensuales. Es que parece como si en Cuba todavía hubiese siervos de la gleba en la Edad Media. Que en nuestro país, Yania, el salario mínimo sean $5 mensuales. Contra, chica, de verdad que lo pone a uno. Por ejemplo, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cómo tú resuelves esta situación con el teléfono? ¿Dependes de amigos en Miami, de familia en Miami? ¿Cómo tú resuelves? Imagínate, la pregunta de los 20 pesos. Ahora yo tengo que empezar a ver, porque yo sí necesito internet para mi trabajo. Ellos nos dan, a ver, el plan de Texas es que nos den unos 6 megas al mes, Ya, digamos, por la libreta. ya. Ellos ahora le introdujeron la libreta en el celular, ¿Y cuánto hay que pagar ¿sabes? por esos 6 gigas? ¿Cuánto hay que pagar? Como 360 pesos, digamos, $1, ok. un dólar. Pero ese es de la libreta. Entonces, para coger el extra, es que tienes que pagar esa barbaridad de dinero. Bueno, Ellos, sí, no, han armado, pero ya ni los apagones, muchas veces tú no puedes conectarte porque hay un apagón y se te descarga el teléfono. ¿Qué uno hace ahí? claro, o muchas veces la única salvación que tienes en el apagón es el teléfono. Porque bueno, ahí más o menos te pones a ver noticias, a ver cosas y te entretienes un poco, ¿no? Pues, cuando funciona Texas. O Yania, una sea que, pregunta. El ujú, servicio en pesos cubanos que tú dices que son 360, que sería 96, 97 centavos de dólar, ¿eso es ujú, por 3 meses, 4 meses o por un solo mes? por un mes. Oh, por Ujú, un mes. ya, sí. Entonces al mes tú nada más puedes consumir ese cupo, a ver, puedes poner ese saldo, porque ahora lo han enredado todo. Si tienes más saldo, si ya tú tenías más saldo de antes, o un amigo en el exterior te manda saldo, o alguien te regala saldo, lo compraste en la bolsa negra, porque esto va a desatar ahora, por supuesto, todo un tráfico de datos, ¿no?
Entonces, bueno, puedes tener más, pero tú tienes derecho nada más que a recargar 6 gigas de datos, de saldo, perdón, al mes. Voy a repetir el dato para que entiendan lo que está pasando en mi país. Algunos cubanos tendrían que trabajar un mes entero por el sueldo de miseria que le paga el régimen, pero tendrían que trabajar un mes entero para poder revisar su Facebook. Y a veces uno se queja aquí, caballero. Yania, Sí, sí, es que de verdad, hablando contigo siento vergüenza por mis quejas a veces, vergüenza ajena por los quejicas que somos, que no vemos más allá de nuestras narices, más allá de lo que pasa en el patio nuestro. Tengo entendido sí. que esto ha generado críticas incluso desde el Estado, que los estudiantes en las universidades también han puesto el grito en el cielo. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Bueno, aparentemente es cierto. O sea, periodistas oficialistas, organizaciones oficialistas como la FEU han criticado la medida. Ayer mismo estuvo en la mesa redonda el presidente de la FEU jurando su lealtad a la revolución y diciendo que bueno, que la crítica era siempre en pos de mantener las instituciones, etcétera. Bueno, el caso es que para mí, todos estos oficialistas criticando forman parte de una puesta en escena que tiene como objetivo ponernos una tarifa un poco más baja que esta exageración absurda que están proponiendo, pero que igual va a ser alta, ¿entiendes? Sí. Una tarifa intermedia. Entonces, ese es el objetivo de ellos, la tarifa intermedia. Crearon esta tarifa alta y estas protestas Una para curita. hacer el paripé de que ellos escuchan las críticas y bajaron el precio, qué sé yo. Y al final nos vamos a quedar con otra tarifa alta, ¿no? Estoy hablando con Yania Suárez, Sí. escritor y periodista independiente desde Cuba, hablando del tarifazo de Texas, del apartheid digital al que acaba de obligar el Estado cubano a su población dolarizando Internet. Oye, se me ocurre, porque uno, a lo mejor es la cabeza de uno, el hecho de establecer este apartheid digital de alguna manera no será también para censurar o bloquear o torpedear el acceso de los cubanos a Internet, porque también eso tiene que molestarle al régimen, que ustedes puedan acceder a Internet con los VPN, con lo que sea, no voy a yo a delatar aquí a nadie, pero tiene que molestarle que ustedes puedan leer El País de España, o puedan ver la cadena Fox, o puedan, eso tiene que ponerlos a ellos muy mal. Claro, claro, eso a ellos por supuesto no les gusta, por eso siempre han mantenido esta mala calidad y dificultades en Internet. Claro, pero otro objetivo muy importante es conseguir recargas del extranjero. Porque, ¿qué pasa? Las tarifas en Cuba son muy caras en comparación con lo que uno recibiría si se recarga del extranjero. Bueno, O sea, aquí en Miami, la gente tiene una frase que a mí me gusta mucho cuando uno manda plata para recargarle los teléfonos a la familia o a los amigos, que nos ven como cajeros automáticos, como ATM. O sea, ya yo no soy Camilo, soy un cajero automático pero de otra manera no puedo hablar con mi familia en Cuba. Es claro, realmente desastroso. Por cierto, me dicen que un cartón de huevo cuesta $4.000, 4.000 ya pesos subió. cubanos. Bueno, yo lo vi el sábado en la feria, 3.300. Es que no hay huevos Pero en en ese algunos país. lugares, claro, Lo que pasa sí. es que no hay huevos en ese país. Eso No hay es lo que huevo. pasa. Sí. Así mismo Hemos hecho es. una metáfora un poquito escatológica, pero es así, ¿no? Es verdad. Y Sí. la carne desapareció para siempre jamás, ¿no? Ya eso No, ya, ¿qué es eso? ya. Aparecen manzanas Sí. antes manzanas y melocotones antes en el agromercado antes que carne, digo yo. Así mismo es, así mismo es. Sí. También hay un No, tema no. aquí, Yania, que es triste, pero hay que significarlo. La humillación y la vergüenza que sienten ustedes en la otra orilla cuando tienen que a esta orilla llamar y decir, por favor, recárgame el celular, por favor, mándame leche en Claro, polvo, siendo sí, gente profesional que se supone que tendría que ser solvente, independiente. sí. Caramba, es que eso no tiene precio, de verdad. Exacto, exacto. Te lo digo O sea, por yo mi prima ahora, que me dice siempre gracias por la sí, ayuda y yo siento que ella se le cae la cara de vergüenza y es mi prima hermana. claro. No, no, uno no puede estar pidiendo.
O sea, yo tengo familiares allá que a mí me da pena pedirle. Yo ahora de mis colaboraciones tendría que desviar algún dinero para que alguien del lado allá, pues, o en lugar de pagarme una colaboración, me pagan con una recarga. Y así, porque yo sí necesito internet. Yania Suárez, escritora y periodista independiente, Sí. ¿hacia dónde va ese país? Porque ya tocó fondo. ¿A dónde va Cuba? Eh, Chicos, sincera y desgraciadamente, yo creo que esto va a tomar un rumbo tipo Vietnam o algo de eso. O sea, capitalismo de Estado controlado por el Partido Comunista, tipo China, tipo Vietnam. Exacto, exacto. Un grupo de mafiosos que ya está controlando la economía cubana y robándoselo todo, que hagan el tránsito al capitalismo ellos y entonces el país detrás de ellos Así más o pasó en menos. la Unión Soviética, ¿eh? Así pasó en la Unión Soviética. Ajá, Los secretarios del partido, los hijos de los secretarios del partido, los hijos diplomáticos se convirtieron en los millonarios y en los que tenían los carros maravillosos y las rubias sí, maravillosas y los Rolex y todo sí, eso. O sea, se olvidaron, exactamente. entre lunes y martes se olvidaron de ser comunistas. Ajá, Yania, quiero aprovechar sí, que estás en Cuba y que estás padeciendo todo lo que padece la gente. Cuando yo estaba en Cuba, estoy hablando de hace 30 años, en un momento dado, mi esposa y yo teníamos un niño chiquitito y sobre todo en el periodo especial. Fue muy terrible porque llegamos a pasar de verdad, no me estoy dando golpes de pecho, ¿eh? Ya yo tenía un programa de radio, un programa de televisión y pasé hambre porque lo que se no, conseguía era para el niño, para Diego, que hoy tiene mm, 35 años y ya se fue, es una plaga, ahora está gordo, que es, vaya, en fin. mm, Pero lo que quiero decir, en un momento dado, mi mujer y yo nos miramos y sin decirnos nada, sabíamos lo que estábamos sintiendo, una desesperanza total, una desolación total, un sentimiento de que no íbamos a ninguna parte ni nada se iba a resolver. Eso fue en el 94-95. ¿Ustedes sienten eso ahora? peor, ¿Por qué? peor. Yo sí me acuerdo del 94 al 95 y cuando aquello todavía era un trauma, por lo menos para mí era un trauma pensar en irme del país. ¿De verdad? Ahora no. Sí, 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 sí. No, sí, para mí siempre ha sido un trauma irme al país, pero bueno, yo sentía a mi alrededor también eso. Ahora no, ahora el plan de cualquier estudiante es graduarse e irse del país. O sea, nadie se concibe en Cuba. Entonces, esto es una isla abandonada prácticamente, entonces, de verdad. O sea, el panorama es muy desolador. Qué fuerte, ¿no? Estamos hablando de Sí, ya más de 1 millón de cubanos que ha escapado de la isla y el resto exacto. quiere escapar. Qué fuerte. Sí, Y el gobierno sigue con el mismo discurso. Sigue el no mismo les discurso. importa. La misma muela de hace 30 años. Exacto, Oye, exacto. por cierto, un personaje que se llama Sandro, que es una especie de esperpento, el nieto de Fidel Castro, Ah, no le pueden sí. poner un bozal, no lo pueden poner en una jaula para que no desprestigie más al gobierno y se Ay, desprestigie él a sí mismo. Él no está ponerle las bien, tarifas de Telsa, ¿eh? sí, él no está bien de la cabeza, ¿no? No, 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 no está bien. Pero él es un síntoma muy importante de la decadencia de esa aristocracia roja, Claro. que ya están ya modo Calígula, modo Nerón, ya no les importa nada. Yo lo veo a él así como un aristócrata loco de eso, ya cuando una aristocracia decaía, que se volvían locos, perversos, empezaban a hacer cosas. Para mí él es eso, Sí, sí, sí. síndrome de Calígula, lo has dicho, lo has retratado. Ajá. Pues créeme, querida colega, cuando pase lo que pase, porque va a pasar, Sandro va a ser los nuevos millonarios emergentes que van a tener su casa rodeada, llenas de cosas doradas, de oro o de Mm, o cosa que parezca oro. Perdón, que nadie se ofenda. Yo prefiero la plata sucia, la plata. Pero siempre los nuevos ricos prefieren el oro. De hecho, no sé si lo claro, sabes, Yanni, que en China, que es un país de nuevos ricos, y de mucha pobreza también, los chinos prefieren el iPhone dorado. Les encanta el bling anda, bling dorado. Porque claro, sí, ellos creen que la riqueza es lo dorado. Pero bueno, la sí, gente con buen gusto sabe que no es así. Yania, yo te claro, agradezco enormemente que hayas podido comunicarte. Te sí. volveré a llamar cuando se pueda. Ojalá que volvamos a comunicar, que nos permitan comunicar. Y ojo, quiera Dios que por esta comunicación no tengas ningún problema con los represores. Por favor, Está bien, sí, ojalá. Muchas quiera gracias. No, Dios. pero para mí es un placer. Me pueden llamar cuando quieran. Hablar contigo es un placer. O sea, Muchas gracias, sí, querida colega, muchas gracias. está bien. Muchas cosas buenas, ¿eh? Mucho che. Y que Dios te bendiga. Ok, está bien. Bueno, un abrazo. Gente que no se deja caer, ¿eh? Gente que está ahí pasando las de Caín y están ahí. Y uno a veces se queja. Por Dios.